Hola, soy el Dr. Germán Gómez y estoy en Valencia, España. Hoy vamos a hablar de cómo la odontología puede ayudar en ronquidos y trastornos del sueño. El ronquido es el ruido que se produce por el paso del aire en una zona de estrechez de la vía aérea y que hace vibrar los tejidos blandos. El 25% de los varones y un 13% en mujeres ronca. Casi la mitad de la población adulta ronca o ha roncado en alguna ocasión. Tras el ronquido se esconde habitualmente un problema encubierto que se llama el síndrome de apnea del sueño. Los afectados paran intermitentemente de respirar durante el sueño porque se cierra la vía respiratoria. Los pacientes dejan de respirar repetidamente mientras duermen hasta 100 veces en una sola noche. A continuación empiezan a roncar, lo que provoca un microdespertar. Ni ellos mismos ni sus parejas duermen bien. No encuentran el descanso que necesitan. Los pacientes se quejan de fatiga crónica y parecen estar todo el día cansados como si no hubieran dormido bien, aunque hayan descansado toda la noche del tirón. Este problema compromete significativamente la calidad de vida de los pacientes sin tratamiento, no solo en el aspecto laboral o escolar, sino también en su tiempo libre. Son varias las causas del ronquido y la apnea, pero el problema fundamental se debe a que la relajación hace que los tejidos blandos obstruyan las vías aéreas. Aquí vemos unas vías libres en verde. El aire circula sin problema. En cuanto la lengua relajada cae hacia atrás, cierra parcialmente las vías. El resultado es el ronquido. Si cierra completamente las vías, tenemos apnea. Hay varios caminos de tratar estos problemas. Uno, que no lo hace el dentista, es la presión continua en las vías aéreas o CPAP, en su abreviación anglosajona. Consiste en que un aparato sopla a presión aire por la nariz para que las vías permanezcan abiertas. Los pacientes pueden tener por la mañana siguiente mucho aire en el estómago. Una solución que puede aportar el dentista es la de los aparatos intraorales para el tratamiento del ronquido y la apnea. Para eso se tienen que tomar impresiones de ambos maxilares y una mordida avanzada en la clínica dental. El laboratorio dental elabora entonces una especie de fundas para los dientes que están relacionadas entre ellas. La idea es llevar la mandíbula y con ello la lengua hacia adelante. Hay diferentes modelos y según la comodidad de ajuste y el grado de libertad para el paciente, el precio oscila entre 400 y 800 euros. Esos aparatos pueden ayudar en más de 80% de los casos, proporcionando un descanso para ambos, el paciente y su pareja. Si tienes uno de estos síntomas, consulta con tu dentista. Ronquidos, apneas, falta de sueño reparador, sueño intranquilo, insomnio, sequedad de la garganta, pesadillas, somnolencia diurna, dificultades de concentración, pérdida de memoria, fatiga crónica. Puedes encontrar nuestra clínica en Valencia en la página web www.sonrisabonita.com, en Facebook www.facebook.com/clínica Dr. Gómez, todo junto, o en los teléfonos 963 384 385 o 658-159-538 o el email info@sonrisabonita.com.